Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con el taller de ética. Hoy vamos a abordar el tema de las políticas educacionales chilenas y su enfoque respecto de la formación ética y moral. Entonces, esas políticas educacionales están referidas específicamente al currículum prescrito, al currículum nacional. Y en este caso, pues está ubicado, podemos ir a buscar y encontrar efectivamente en los objetivos fundamentales transversales. Esto es lo que hoy en día llamamos los OATs, ¿cierto? Los objetivos transversales, que sabemos que están específicamente en una parte de esas bases curriculares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy para ver y lograr establecer esas relaciones que existen entre lo que se pretende formar respecto de la ética y la moral en los niños y qué tanto de ello hay o encontramos en estos objetivos. Bien, lo primero que vamos a retomar en el día de hoy es un poco una retroalimentación rápida del certamen del taller de ética, ¿cierto? Este certamen que tuvimos la clase pasada, que estuvo integrado por 15 preguntas y para lo cual tuvimos poco más de 60 minutos, en realidad habían 70 minutos programados en virtud de que la plataforma no les funcionara, no porque la plataforma no funcione, sino porque sea lento el internet que tengan ustedes. Entonces, en virtud de que el ingreso y la salida y todo eso se dio 70 minutos. Y 60 efectivos, lo cual quiere decir que tuvieron aproximadamente 4 minutos por pregunta. Pero hay preguntas que se resuelven mucho más rápido. Por ejemplo, una pregunta de selección múltiple no tarda uno más de 2 minutos en resolverla. Entonces, eso hace que quede un acumulado para que las preguntas de desarrollo, de organización, tengan un poco más de tiempo. Y bueno, obviamente yo también después me doy a la tarea de aplicar ese certamen Reciendo Diseño en otras, digamos, en otras instancias. Me pongo a resolverlo yo misma o se lo paso a otra persona para que lo mire y lo resuelva. Y sí, se demoraba mucho menos de 60 minutos. Entonces voy a mirar, vamos a entrar al certamen en específico. Ahí estamos, ahí estoy ingresando. A ver, uy, me mandó para otro lado. A ver, entonces voy a tener que cerrar acá e iniciar con mi cuenta de institucional. Bueno, a ti te funciona bien el correo institucional, ¿verdad? Sí. Listo. Ahí estoy ingresando. Se demora un poquito en entrar. Hay que tener paciencia. Ya. Entonces, cuando ingresamos, yo cuando ustedes responden, recibo al tiro la respuesta de que ustedes ya han respondido el formulario. Entonces dice, nueva respuesta del primer certamen. Entonces yo puedo ingresar fácilmente por ahí o también puedo ingresar por acá, aquí a Forms. Y ahí me bota el tiro a los formularios que he realizado. En este caso están... Uy, pero me manda para un lugar que nada que... Espérate, entonces vamos a mirar acá. Todos los formularios. A ver si me deja ingresar. No me está dejando ingresar por alguna razón. Ya, voy a tener que... Porque no me los muestra, mira, todos los formularios y no me los muestra. Voy a tener que cerrar todo de nuevo y empezar todo de nuevo. Qué fome. Acá. Ah, ya sé qué falló ahí. ¿Tú te lograste dar cuenta que me está fallando o no? No. ¿Sabes qué fue? Que tengo abierto es el del Instituto Profesional. Entonces ahí está, mira, IPVC. Ese es el... Entonces, obviamente no me va a bajar la universidad. Eso sumado a que la red está súper lenta. Sí, está muy malo el internet, yo creo que en todos lados. Se demora mucho en cargar. Ya voy a cerrar ahí.
A ver si cierra más pronto. Mientras cierra voy a entrar acá. Vuelvo, ingreso ahí. Ojalá me deje iniciar. Otra cuenta. Yeah. Ya parece que va a poder entrar. Ya. Listo, ahora sí. Uno puede acceder a todo por el correo, a la plataforma del Teams, por ejemplo. Siempre todo lo que yo les he mandado por WhatsApp, si a usted se le llegara a perder, siempre está cargado en el equipo de Teams. Mira, ahora sí estoy en la universidad. Entonces, mira, aquí están las 4 respuestas de ustedes, tanto en el certamen de taller de ética como en el seminario, ¿viste? Entonces, si yo quiero ingresar solo al tuyo, pues entro solo a tu respuesta, o si quisiera entrar a los dos, entro al Forbes. Y cuando yo quiero entrar a los equipos o demás, entonces cualquier aplicación se entra aquí por estos puntitos. Aquí. Sí. ¿Ya? Y si quiero entrar al Teams, por ejemplo, acá, y ver el equipo para poder ver digamos, el material que les he cargado yo a ustedes, ahí lo van a encontrar. Porque, por ejemplo, hoy les voy a cargar en seminario de tesis un libro, por si acaso no lo tienen, y entonces lo van a encontrar ahí. Y lo cargo ahí porque por el correo es muy pesado. Entonces, ahí va a estar, ahí está todo. Hasta las clases grabadas están en este Teams. Pero hay que entrar por el correo institucional. Pero yo quiero entrar a los formularios, entonces entro aquí al Forms. Ahora sí va a entrar. La segunda la vencida. Mira, ahí están. Entonces aquí está el de seminario tesis y aquí está el de taller de ética. Entonces vamos a entrar al de taller de ética. Y ahí vamos a ver cómo repasar rápidamente las preguntas. Ya, estaba diseñado para 47 puntos en total. Y estas eran las preguntas, ¿ya? Entonces a ustedes ya cuando yo califiqué manualmente les llegaron las respuestas, ¿cierto? Les llegaron la Sí. puntuación, ¿sí? Sí. Entonces decía, la primera pregunta decía, la moral es entendida como modales, ¿cierto? Modos populares de hacer las cosas y tiene su origen en qué parte era tomada la moral como modales. ¿Cierto? Tal cual estaba tomado del latín, ¿cierto? No era de Grecia, este etos no era, porque este etos tenía que ver con la parte externa de las personas, con los principios, y este es griego. En Egipto, menos, ¿cierto? Entonces vamos a ver esa pregunta cómo la tuvieron ustedes. Entonces yo me voy para respuestas y voy a mirar si estuvo bien o si estuvo mal. Entonces, la hice bien. ¿Joy ya entró? Sí. Bueno, y a Joy no le fue tan bien en esa. Tenemos un 50% y un 50% de respuesta. Joy contestó. Y nosotros en clase clarito vimos que fue nuestra primera clase, ¿se acuerdan? Que era en latín y el latín era de Roma, ¿ya? Ahora otra cosa, el certamen estaba estrictamente, casi diseñado en el mismo orden de las clases, porque yo me di a la tarea de coger presentación por presentación, planificación por planificación, e ir haciendo preguntas casi en el mismo orden. Yo diría que un 90% está en el mismo orden en que trabajamos las clases, o un 95% está en el mismo orden. Pero lo que no podía pasarles a ustedes era que ustedes intentaran responder el certamen mirando las clases, porque no les iba a alcanzar el tiempo. De hecho, eso no se puede hacer. Si estuviéramos en presencial, ustedes no pueden empezar a revisar todo el material y a sacar el cuaderno y a sacar los libros, porque si de aquí a que se ponen a revisar eso, obviamente no les va a dar el tiempo. Organizar la materia en una hora, pues es imposible. Pero lo que sí se puede hacer es sustentar mis conocimientos, es decir, todo está en la cabeza si uno lo estudió bien. Luego, la pregunta era, ¿la ética se diferencia de la moral? Entonces, ahí es la ética respecto de la moral, no la moral respecto de la ética. Y se diferencia porque es endógena. Endógena es que es a nivel interno. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro la ética, que es a nivel interno, que es lo que yo traigo como mis principios a nivel interno, pues eso es endógeno.
Porque la moral es exógena, es lo que tiene que ver con las costumbres de los demás a nivel cultural, con las reglas, con las leyes, eso obedece la moral, ¿ya? Luego teníamos la pregunta sobre las características individuales de cada persona. Esto es un texto que lo saqué tal cual como lo teníamos allá en la clase, ¿cierto? Y luego entonces pregunto, ¿cierto? Que ustedes deben seleccionar todas las opciones que sean correctas y que sean aspectos generales para observar en la ética y en la moral, digamos, en lo cotidiano del vivir de las personas. Y habían tres respuestas correctas. Tres. Tres respuestas eran correctas. Eran los actos morales, las actitudes morales y el carácter moral, ¿cierto? Y estaba dentro del texto. Dentro del mismo texto se podían sacar digamos, las respuestas. Obviamente no están tan explícitas, pero sí están en el contenido del mismo y fuera de eso estaba, y lo vimos en la clase, como apartados específicos. Estaba, me acuerdo mucho en un gráfico, separaditas. Luego, nos preguntan aquí, ¿cierto? Son características de la moral socrática y teníamos que seleccionar las opciones que consideramos correctas. Teníamos de la parte de Sócrates, conocerse a sí mismo. De hecho, era una de las improntas, sellos de Sócrates, que uno debe conocerse a uno mismo, pues para poder actuar correctamente. Saber qué es bueno y qué es malo, dirigir las acciones humanas al bien. Recordemos que en el conocimiento estaba la virtud y en la virtud estaba el bien. Uno actúa mal, según Aristóteles, por ignorancia, porque no conoce. Y eso no es ser virtuoso. Entonces uno actúa bien si conoce, si tiene conocimiento es virtuoso, y si es virtuoso actúa bien. Es la doctrina de la virtud, del actuar bien de acuerdo a que yo conozco. Y es la experiencia moral que se basa en el conocimiento del bien. Entonces, si ustedes se acuerdan bien y leyeron bien que Sócrates tiene que ver con el conocimiento, conocimiento es actuar bien. Uno actúa mal cuando no conoce. Y a uno le va mal cuando no conoce. Entonces ahí como que todo se podía relacionar. Y pues obviamente las otras, digamos, otras opciones no eran porque era casi que el antónimo. ¿Cómo así que la ignorancia es ser virtuoso? O sea, eso no le cabe a uno en la cabeza nunca, ¿ya? Según Sócrates, perdón. Y luego dice, ¿el intelectualismo moral se identifica con la auténtica infelicidad? No, pues si uno es intelectual no puede ser una persona auténticamente infeliz, imposible. Entonces ustedes se fijan, estas dos opciones no eran por ninguna circunstancia porque eran antónimos del ser virtuoso y del ser bien según Sócrates. Luego teníamos que colocar las etapas, relacionar las etapas morales del niño con los autores. Solo habíamos visto dos autores y era re fácil. Les fue súper bien a ustedes en esto. ¿Por qué? Porque si ustedes tenían claro que lo convencional, preconvencional, o sea, todo lo que sea convencional era ¿de quién era? Cualquiera de las dos me puede responder. Lo preconvencional, convencional y posconvencional, ¿de quién era? Lo preconvencional era de Lawrence Goldman, si no me equivoco. Sí, muy bien. Sí, Todo lo que tenía la palabra convención era Colbert. era de Goldman, sí. Claro. Y por descarte, lo demás era de Jean Piaget. Piaget, sí. ¿Ya? Eso como, digamos, un tips de memoria, ¿no? Ya lo otro tiene que ver con tema más de fondo que se va a desarrollar en las siguientes preguntas. Entonces, por ejemplo, la sexta pregunta ya estamos preguntando por Colbert, y si usted sabía esta, la sabía y la había estudiado, pues obviamente esta era mucho más sencilla. Adicional que tengo aquí un texto que me apoya, donde dice que cuando un niño en sus rasgos respecto de su desarrollo moral es egocéntrico, reconoce los intereses de los otros como diferentes a los propios. Las acciones se consideran solo físicamente, no se valoran las intenciones y confunde la perspectiva de la autoridad con la propia. Es decir, aquí estamos hablando de un niño que tiene que ser o que responde solamente a acciones que no tienen que ver con su autonomía propia, sino con las intenciones de otros, ¿cierto? Y que tiene que ver con algo externo físicamente. Entonces, cuando uno piensa en eso, pues la respuesta correcta, ¿cierto? En qué etapa se encuentra el niño va a ser una etapa de castigo y obediencia.
que tiene que ver con cosas de orden absolutamente externo a él. Pero además, si yo ubico el castigo de la obediencia dentro de las etapas preconvencional y posconvencional, pues va a ser mucho más sencillo. Luego estaba Piaget. Entonces Piaget dice, hay 3 factores que influyen sobre el desarrollo moral. Estos son, entonces aquí eran, estos 3 aspectos están relacionados directamente con estas 3 etapas, con la heteronomía, ¿cierto? Con la moral solidaria y con la moral de la autonomía y la equidad. Y se podía responder mucho más rápidamente. Pero para estas preguntas, chicas, tenían ustedes que haber estudiado muy bien a los 2 autores. ¿Y cómo se lograba eso? Con 2 cosas. 1, repasando la clase. Y 2, repasando las tareas que ustedes hicieron. Si ustedes hicieron muy bien sus tareas y las tenían a mano, entonces era mucho más sencillo responder eso. Si ustedes se fijan, cada una de las tareas que yo les dejo a ustedes, lo que buscan es que ustedes profundicen y consoliden lo que en clase vemos, no más. Bueno, luego la pregunta 8, una pregunta muy sencilla, ¿cierto? Y que tenía que ver con lo que es extraño a mí mismo. Lo que es diferente a mí mismo es la heteronomía. ¿Se acuerda que en la clase vimos ese concepto del heteros, del que es diferente a mí? Y por concepto se podía sacar mucho más rápido. Igual esta cita, tal cual está dentro de la presentación de la clase. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan, y espero que lo hayan, si no lo han hecho, lo hagan, es que se pongan a revisar este certamen frente a las clases y se van a dar cuenta que fue extraído tal cual, ¿ya? Yo no les pregunté nada diferente a lo que hubiéramos visto en clase. En la pregunta 7, había que, esto lo hicimos en clase, ¿te acuerdas, Macarena? Que definimos que era deontología. Inicialmente lo definimos Sí. con lo que creíamos que sabíamos, ¿cierto? Sí. Y luego entonces empezamos a leer entre las dos, y al final descubrimos si era lo que pensábamos o no, y definimos. Y fuera de eso nos quedó una tareita sobre lo mismo. Entonces, Sí. en esa parte, pues imposible equivocarse. Luego viene un texto también y nos dicen que de acuerdo a ese texto responda, ¿cierto? El anterior texto corresponde a la descripción de qué cosa, ¿ya? Y para esto, pues tal cual es el perfil de egreso que se espera, que espera la universidad ustedes tengan al finalizar su estudio, su carrera, ¿cierto? Y lo vimos, están las diapositivas, lo leímos, todo. La ética profesional se diferencia de la deontología, eso también lo vimos en clase y lo dejamos clarito, y además está tal cual allá en una diapositiva donde dice que es la motivaciones las que se diferencian de la deontología, ¿ya? La ética profesional, aunque tenemos claro que la deontología es una parte de la ética profesional. Luego teníamos que hacer una organización, ¿cierto?, de estos criterios, del primero al cuarto, de acuerdo a lo establecido en el marco para la buena enseñanza. Para esto hay que conocer el marco para la buena enseñanza. Y ya vemos, lo trabajamos y todo. Luego acá teníamos que este es un criterio, ¿cierto?, que está dentro de un dominio en específico. Este criterio corresponde a el marco para la buena enseñanza y está en el dominio. Este es el criterio, ¿en qué dominio está? Y es muy sencillo incluso de deducirlo. Si uno lee bien, se da cuenta con qué cosa tiene que ver directamente y es muy sencillo de sacarlo. Y tenía que ver esto con el compromiso y el desarrollo profesional. Bueno, luego aquí teníamos un dominio, que es el dominio C, del marco para la buena enseñanza, y de acuerdo a esto teníamos que inferir para poder responder la pregunta 14 y del mismo responder la pregunta 15. Es decir, ustedes acá no tenían que pensar nada, sino simplemente leer acá, bien leidito, y responder. No era nada difícil, ¿ya? Bueno, esta fue, digamos, este fue nuestro certamen. Eh, les fue bien, no les fue tan mal, pero yo esperaba que les fuera un poco mejor. Creo que nos faltó un poco más de profundidad sobre la reflexión en torno a las tareas y, y nada más que eso. Pienso que el hacer las tareas de una manera más consciente ayuda y contribuye a que nos vaya bien en un 50% en el certamen.
Y la otra parte tiene que ver con el estudiar, repasar, devolvernos, estar haciendo retroalimentación permanentemente sobre cada una de las clases, ¿ya? Y aplicarlas. Y así va a ser el certamen 2. El certamen 2 va a ser de devolverse sobre todas las clases, sobre todas las presentaciones, porque va a ser una bitácora de aplicación en la cual tienen que retomar todas las clases, de la 1 a la última, ¿ya? Y es una reflexión en torno a la ética, la moral, tanto conceptualmente como en la aplicación. Bien, vamos a pasar entonces ahora a el objetivo de nuestra clase de hoy, que comprendería analizar los OATs respecto de los aprendizajes ético y moral de los párvulos a partir del currículo prescrito, y promoviendo el compromiso ético como educadoras, lo cual se constituye en un aporte a la educación preescolar en Chile. ¿Ya? Esto es lo que esperamos hoy. Ya sabemos cuáles son los OATs, ¿verdad, Macarena? Aquí, profe, dígame. Recordamos cuáles son los OATs en las bases curriculares. ¿Tú recuerdas el nombre? Los objetivos transversales Sí. pero, por ¿Cómo se ejemplo, la autonomía, la convivencia y siempre me falta el último, corporalidad y movimiento. Sí, ya. Esos ¿Y tú tres. te acuerdas cómo se llama ese ámbito en general? Es un ámbito Ah, complejo, identidad no, pues identidad y es un núcleo. El ámbito, desarrollo personal y social. exactamente, ese es el ámbito que Sí, corresponde a los OATs. Y los otros que mencionaste son núcleos, esos ¿cierto? núcleos. Específicos, y incluso tocaste algún objetivo en específico. Bien. Bien, entonces aquí vamos a repasar y vamos a hacer un análisis hoy del dominio B, que tiene que ver con la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. No sé si ahí está o me escucha Joyce, para que me cuentes, Joyce, si tú crees que hay relación entre poder formar ética y moralmente a los niños y generar un ambiente propicio para el aprendizaje. ¿Habrá relación entre este dominio B y poder educar en la ética y la moral? ¿La Joyce está escuchando? Sí, sí, la escucho, profe, pero no le entendí la pregunta. Si tú consideras que puede haber relación entre el dominio B, que es la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, ¿habrá relación entre ese dominio y el poder formar a los niños ética y moralmente? Sí, ¿De qué manera? Pues, ¿qué crees tú que se puede hacer? implementando actividades de valores, de respeto. Muy bien, perfecto, muy bien. Claro, si tengo un ambiente de respeto, pues los niños van a aprender del ambiente, porque sabemos que los niños aprenden más de lo que ven, ¿cierto? Y al verlo y hacerlo, se complementa y se puede formar. Entonces, definitivamente, tener un ambiente lleno, rico en valores, en, digamos, actitudes sanas, en la vivencia de normas que contribuyan a un ambiente de sana convivencia, pues va a hacer que los niños se formen auténticamente en ética y moral. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes tienen el marco para la buena enseñanza, ¿cierto? Las dos. ¿Lo tienen? Sí, Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que esta tablita vamos a echarle una leidita rápida, ¿sí? Una lectura rápida al dominio B, básicamente de qué se trata, cómo se llama, y vamos las dos, y cuando digo vamos, digo Macarena y Joyce, en 15 minutos, no, 10 minutos, muy rápido, porque es una, digamos, una visión rápida, además ustedes manejan esto, vamos a mirar ese dominio y vamos a responder aquí en esta tablita. ¿Cuáles son las ideas centrales del dominio leído? En este caso, el dominio B. Luego aquí, rápido, entre las dos van a responder eso, vamos a mirar cuáles son los principales conocimientos que debe tener la educadora, en este caso profesional, según el dominio analizado. ¿Cuáles son los conocimientos que ustedes debieran tener de ese dominio, cierto? Para ejercer
correctamente en aula la formación ética y moral de los niños. Y luego vamos a mirar, ustedes van a responder acá, ¿cuál es el criterio que representa un mayor desafío para avanzar en las prácticas pedagógicas de calidad dentro de este dominio? ¿Cuál? Dentro de este dominio hay unos criterios. ¿Cuál de esos criterios ustedes consideran que es un mayor desafío para lograr avanzar en las prácticas educativas? Entonces, repito, acá, ¿cuáles son las ideas centrales, cierto, de este dominio? Luego de ese dominio, ¿cuáles son los principales conocimientos que debe tener una educadora en ese dominio para poder practicar, para ser un buen profesional en aula? Y finalmente, ¿cuál de esos criterios que conforman ese dominio es el más, digamos, el más que representa un desafío en el ejercicio profesional? ¿Ya? Entonces, para eso, voy a dejar de compartir mi pantalla y tenemos aproximadamente 10 minutos. Entonces, las dos se pueden, no sé, reunir por WhatsApp o conversar allá. Profe, ¿Ya? pero eso usted lo envió como tarea la semana antepasada. Exactamente. Entonces, por eso va a ser más rápido. Por eso digo que 10 minutos para que las dos junten las tareas, lleguen a un acuerdo y respondan eso. Puede ser ahí en un cuadernito, ¿cierto? Y Sí. tenemos 10 minutos, interrumpo los 10 minutos y ustedes me van a responder esas preguntas, pero de la respuesta que ustedes hicieron de la tarea que teníamos pendiente. ¿Listo? Entonces, Ya. 10 minutos a partir de ya, usted se comunica, puede ser por WhatsApp y nos reunimos nuevamente. ¿Listo? En 10 minutos. Profe, pero eso, ¿tenemos que tenerlo las dos juntas o solamente puede escribir una sola? Una sola, una sola lo describe y una sola lo presenta. O sea, me lo explica, no tiene que presentarlo, me lo responde, ¿ya? Ya, Ya, profe. profe. Bueno, ok, 10 minutos.
¿Listo, chicas? Chicas, ¿estamos listas? Karina, Joyce. Sí, profe. Listo, cuéntenme, ¿quién me va a contar entonces la primera? Miremos la primera pregunta, decía, bueno, ¿de qué trata el dominio B? ¿Cuáles son como las ideas centrales? Ya. Lo que nos costó harto fue como el último cuadro, porque igual era como raro. Por Ya, ejemplo, las ideas centrales, así como súper breve, por ejemplo, ambiente y clima educativo, quiere bien. decir uno. El otro es calidad de aprendizaje dependiendo de los componentes sociales y afectivos. En la organización del tiempo y la cultura de desafío en el aula. Ya. ¿Cómo se llama ese dominio? El dominio B. ¿Y qué nombre tiene? Al tiro se me arranca. Es la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, muy bien, perfecto. Es el proceso con el que el marco para la buena enseñanza es el deber ser, ¿no? Es lo Sí, que uno debe hacer. De hecho, chicas, ese documento para ustedes debe ser casi que la Biblia. En el momento en que ustedes ingresen a la carrera profesional docente, si está en el sistema de carrera profesional docente, van a tener que evaluarse, ¿cierto? Más o menos 1 sí. o 2 años van a tener que evaluarse. Y la mejor manera de preparar su evaluación es con base en eso. Ustedes tienen que ir mirando criterio por criterio. Entonces, ¿cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula? Ese que está ahí, tal cual. Ustedes lo hacen así, lo están haciendo perfecto. Bien. La pregunta 2 dice principales conocimientos que debe tener el profesional, en este caso la educadora, ¿cierto? Según este dominio. ¿Cuáles son como lo que debe saber de ese dominio? A raíz de lo que vimos al principio, dimos como 4 tips muy importantes, que es para lograr esta convivencia social pacífica y democrática dentro del aula, es necesario el aprendizaje y las prácticas de valores como el respeto y la solidaridad, para tener un ambiente y clima educativo. Esa sería una. Ya, muy bien. La 2, el docente tiene que crear un espacio de aprendizaje que invite a indagar, compartir con el resto de los estudiantes para crear de componentes sociales y afectivos, porque este dominio igual habla mucho de la interacción con el otro, Sí, para que tengan un buen clima educativo, porque este dominio como que va más enfocado a los estudiantes que al docente. El bien. docente tiene que ser el guía para los niños. El otro es, el docente a cargo tiene que ser organizado con el tiempo, o sea, esto quiere decir que en el plan anual, en las planificaciones semanales, y cada una de ellas tiene que ir acorde a las necesidades del estudiante, ya que no todos los estudiantes eh, tienen las mismas características de aprendizaje. Algunos pueden ir más lento, como otros pueden ir más rápido. Y la última sería que dentro del aula, con cultura desafiante, nuestro rol como docente es crear propuestas que hagan a los alumnos salir de su zona de confort. Esos serían como los 4 más importantes. Excelente, muy bien. Aquí importante que tengan en cuenta que todo esto, como dices, la preparación, es decir, cuando Sí, usted está planificando su clase, debe darse cuenta que en la planificación de lo que usted va a hacer queda involucrado todos esos elementos, muy sí. importantes. Bien, ok. Y en la respuesta de la tercera pregunta decía, criterio que representa un mayor desafío para avanzar a prácticas pedagógicas de calidad. ¿Qué lograron responder ahí? Mire, a raíz de lo leído anteriormente, nosotros llegamos como a una sola conclusión,
que es breve, que dice ambientes desafiantes, lúdicos e inclusivos donde todos y todas se sientan incorporados, reconocidos y aceptados. Que hoy en día, aparte de lo que le leí, como ejemplo, hoy en día los estudiantes cuando ingresan a la educación, el profesor no es lúdico ni inclusivo en algunos aspectos. Por ejemplo, el colegio tiene biblioteca, patio, diferentes lugares donde puede trabajar de una manera más activa con ellos, pero no lo hacen, solamente trabajan en la sala de clase mostrando un libro y el alumno no muestra interés por lo que le están enseñando. Un ejemplo breve. No sé si me di a entender. El profe tiene el micrófono apagado. Ya, gracias. Perfecto, lo encuentro muy bien y claro, tiene que ver todo con cómo se dispone el profesional de la educación para preparar una clase que en realidad desafía al estudiante desde la creatividad propia del planificar una clase que lleve a los niños a generar innovación, a desafiar su pensamiento, a motivarse por cosas nuevas. Pero eso solo se logra si previo en esa planificación la intención del educador o la educadora está en mover todas sus competencias para ello. Entonces, súper importante. Yo creo que de las cosas más importantes que hay, además que ustedes dijeron una cosa y tiene que ver con ese respeto de la diversidad. Respeto a la diversidad, que no todos los niños piensan igual, sienten igual, porque vienen de contextos diferentes siempre. Entonces, muy, muy bien el análisis que ustedes hicieron en este ejercicio. ¿Cómo se sintió Joyce al hacer este ejercicio? Bien, profe. ¿Qué cosas te llamaron más la atención de este dominio a ti, como digamos en tu ejercicio de lo que tú haces a diario? Eh, Eso que tú dices, esto es clave para mí, o sea, de lo que yo hago, esto es clave para mí, de este dominio. sí, porque siempre tiene que haber como una planificación. Nosotros planificamos y evaluamos para dar un buen aprendizaje a los niños. Claro, muy bien. ¿Y tú planificas en tu diario escolar, con los niños, en el aula? Bueno, las tías de jornada virtual planifican más que las tías de extensión horaria. Nosotros en la tarde más que nada es más lúdico, es más libre. Claro, pero en este caso es importante que ustedes empiecen a, digamos, a relacionarse con el proceso de planificación. Y digo yo esto porque les falta poco para empezar a ejercer como educadoras y en ese caso tener el conocimiento de cómo planificar, de planificar adecuadamente. Igual ustedes vieron una asignatura conmigo hace un tiempo que tenía que ver con cómo se hacía el diseño curricular en una planificación. ¿Se acuerdan? Entonces, repasen esos conocimientos porque desde ahí para ahí, este dominio es fundamental. ¿Cómo deben planificar? Además que es un requisito necesario para hacer una clase. Uno no puede llegar a improvisar. Ay, no, vamos a jugar esto y entonces hoy que se me iluminó, entonces hoy se me alumbró tal cosa. Entonces, no, tienen que tener una planificación de saber por qué, para qué van a hacer eso. Porque si no, se pierde todo el sentido. Eso por un lado. Y por el otro, es fundamental también dentro del proceso de evaluación docente. Dentro de la evaluación docente hay un módulo completo, que es la pura planificación, es planificación de 3 clases, con todo.
con lo que se va a hacer, con lo que se planifica, con lo que se hace en la clase, cómo se evalúa, cuáles son los resultados y de esos resultados, cómo se analizan los resultados. Es un módulo completo de portafolio, es la planificación, ¿ya? Entonces, súper importante que vayan desde ya ustedes poniéndose, ¿yo cómo lo haría? ¿Cómo lo está haciendo la tía? ¿Cómo se hace de acuerdo al marco para la buena enseñanza? Porque finalmente, cuando ustedes miren el módulo de evaluación docente en ese portafolio, lo que les muestran para hacer es el marco para la buena enseñanza, no es una cosa diferente, es eso, los criterios del marco para la buena enseñanza, eso es lo que les evalúa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno. Entonces, retomando, ya después de haber hecho este ejercicio, cuyo el objetivo de este ejercicio, chicas, era, uno, mirar y repasar el marco para la buena enseñanza, que debe ser como bien importante dentro del ejercicio profesional docente. Y dos, repasar la clase anterior e ir articulándola con lo que se viene en esta clase, que tiene que ver con también marco nacional, curricular nacional, y unido específicamente a las bases curriculares de educación parvularia, ¿cierto? En donde no sé si ustedes han visto esto en otra parte. Ustedes me cuentan si lo han visto, si lo conocen o si no tienen ni idea. Sí, eso sale en las bases curriculares al principio, Muy bien, muy bien. Están en el inicio. donde se observa ahí los cuales son los objetivos específicos. Claro. Claro. ¿Y de qué manera ustedes en este gráfico ven que se comportan los OATs? ¿Cómo van relacionados ahí? De forma transversal. Por ejemplo, si yo ocupo un núcleo de lenguaje verbal, tengo que tomar uno de identidad o autonomía o cualquiera de los que esté de forma transversal, pero tienen que ser, hoy en día es obligatorio usar estos objetivos. Perfecto, Macarena. Muy bien. Son transversales a los tramos, son transversales a los niveles y son transversales a cada uno de los núcleos y ámbitos de aprendizaje. Es, como tú lo acabas de indicar muy bien, es obligatorio y es tan obligatorio que está escrito específicamente dentro de las bases curriculares, es ley, ¿cierto? Cuando veíamos nosotros planificación y evaluación hace algunos semestres, veíamos que es obligatorio que dentro del diseño curricular esté un objetivo transversal en cualquiera de los núcleos, ¿cierto? Pero es obligatorio. ¿Por qué? Porque en un ser humano no es solamente cognición, no es solamente contenido temático de un saber, también es un ser, ¿cierto? Es un ser, es un deber ser y tiene que ver con lo ético y lo moral. Y quizás el porcentaje es mucho más grande en la vivencia esto que esto. Suele suceder en la vida cotidiana. Uno está poniendo en la vida cotidiana más al servicio de sí mismo, de su familia y de la profesión. Esto que esto. Entonces, por eso es necesario. Muy bien. Ok, entonces aquí, de lo que habló Macarena, tal cual, los objetivos de aprendizaje transversales, que eso es OAT, en el caso de estos objetivos, para lograr su consolidación, dicen las bases curriculares, esta es una cita de allí, resulta fundamental incorporarlos de forma permanente de acuerdo a criterios de selección pedagógica en las distintas planificaciones educativas, ¿cierto? Entonces dice que de esta manera la frecuencia y profundización en las diversas experiencias de aprendizaje se traducen en factores indispensables para su efectiva apropiación, otorgando una concepción más integradora al proceso de aprendizaje. Esto es tomado tal cual de las bases curriculares, lo que tú acabaste de decir, ¿cierto? ¿Qué es obligatorio? Que estén presentes. ¿Qué es optativo? La selección. Esta selección pedagógica tiene que ver con el diagnóstico de mi grupo curso, de acuerdo a las características que tienen ellos, los niños, ¿cierto? Y bueno, estos objetivos de desarrollo personal y social tienen unos núcleos, ¿cierto? En la estructura de las bases curriculares tenemos que todos los ámbitos,
obviamente el desarrollo personal y social tienen unos núcleos de aprendizaje y esos núcleos de aprendizaje contienen, dentro de las bases curriculares, presentan una introducción, tienen unas orientaciones pedagógicas, tienen un propósito y obviamente tienen los objetivos de aprendizaje por cada nivel. Cada núcleo de aprendizaje tiene su propósito y obviamente están desplegados estos propósitos en los diferentes objetivos por cada nivel. ¿Ya? Esta es como la estructura que vamos a encontrar. Bien, ahora tenemos, esta es la presentación general del ámbito de desarrollo personal y social. Aquí nos van a contar como ámbito, obviamente es una experiencia para el aprendizaje que está referido al desarrollo personal y social. Se articula con un conjunto de aprendizajes que los niños deben tener y obviamente que ellos requieren para enfrentar, para relacionarse, para interactuar, ¿cierto? Con confianza, con autonomía, con seguridad, teniendo una valoración positiva de sí mismo, es decir, conocerse a sí mismo, lo que decía Sócrates, ¿no? Que no es que a mí se me ocurrió seleccionar a Sócrates, sino que Sócrates decía que uno se debe conocer a sí mismo y en la medida en que conoce es virtuoso. Entonces, fíjense que aquí las bases curriculares tienen esa visión y es de generar que haya una valoración, un conocimiento positivo de sí mismo de los niños y obviamente después de los demás. Aunque sabemos que por relación natural el niño y las personas tendemos a mirar primero afuera y luego adentro, ¿ya? Entonces, debemos hacer una lectura de esto y por favor léanlo, ¿cierto? Ustedes lo tienen en sus bases curriculares, léanlo en virtud de todo lo que hemos visto, en virtud de, a ver, si lo que hemos visto de Sócrates está acá, si lo que hemos visto de Piaget está acá, si lo que analizamos de Colbert está aquí presente. Y nos vamos a dar cuenta que cada una de las etapas que ellos mencionan están acá, que cada una de las características de las cuales habla la ética y la moral vista de Sócrates está aquí presente. Entonces, hay que tener aquí un análisis de eso, hay que leerlo pensando en eso. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que en virtud de todo esto, tenemos que se derivan unos núcleos de aprendizaje de los cuales hablaba hace un momento Macarena, que son la identidad y la autonomía, la convivencia y la ciudadanía, la corporalidad y el movimiento. Entonces, todos estos núcleos lo que hacen básicamente es potenciar la activa participación de los niños en su propio desarrollo y fortalece la capacidad para mirarse a sí mismo y establecer vínculos positivos y de respeto con los demás. Díganme sí o no esto tiene que ver con la formación ética y moral. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque por ejemplo el ámbito de desarrollo personal y social tiene que ver con los inicios del niño. Claro. Entonces, claro, cuando los niños están recién creciendo, uno tiene que enseñarles estos valores, porque la ética y la moral son valores que vienen como el respeto, como los nombré anteriormente en el cuadro B, en el dominio B. Sí. Eso. Muy perfecto. ¿Y qué dice Joyce? ¿Qué opina Joyce? Joyce. Joyce. ¿Estás por ahí, Joyce? No está, parece. Uy, se nos fue la Joyce. Bueno, cuando Joyce veas esta grabación, acuérdate por favor de reflexionar y de mirar si sí se relaciona este ámbito con la formación ética y moral de los niños. Bueno, vamos a avanzar y vamos a avanzar a la tarea. Entonces, bueno, la tarea es que nos vamos a leer ese ámbito, vamos a leerlo, el ámbito de aprendizaje, desarrollo personal y social completito, ya ahí con su definición, con sus orientaciones pedagógicas, con su introducción, con su propósito y obviamente el despliegue que hay de los OATs en cada uno de los núcleos de aprendizaje, en cada uno de los niveles, ¿ya? Sala cuna, nivel medio y nivel de transición. Este trabajo para la próxima clase es en grupo. O sea, lo tienes que hacer Macarena con Joyce, tienen que reunir para diseñar una infografía. Entonces yo acá
les pongo un ejemplo de qué es una infografía, pero además esta infografía contiene cómo hacer una infografía, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener primero? O sea, no tiene que tener estos monitos, ¿no? Sino es como, ¿qué debe contener, cómo se debe hacer? Primero es un tema. El tema ya lo tenemos. ¿Cuál es? El tema es ámbito de desarrollo personal y social o ATES. Ese es el tema. Entonces ya tenemos concreto qué es lo que queremos representar. Luego vamos a hacer un bosquejo, un boceto, un diseño a mano de lo que queremos dibujar, que digamos cuáles son como la estructura de lo que queremos presentar, dónde vamos a poner los textos, qué dibujitos o monitos vamos a colocar, en qué orden los vamos a poner, si lo vamos a poner de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, diagonales, cómo nos vamos a ordenar. Eso es creatividad de ustedes. Para eso, obviamente, se selecciona la información más importante y relevante. No vamos a copiar todo el texto, ¿no? Luego vamos a seleccionar, después de qué parte textual vamos a seleccionar para disponer, qué títulos, subtítulos, seleccionar unas imágenes bien bonitas, bien originales, o unos dibujos, unos iconos, símbolos, que representen y apoyen el texto del cual estamos hablando. ¿Cómo vamos a hacer más atractiva la información? Luego, esa parte de cómo hacerla atractiva y cómo la vamos a disponer, con qué iconos, con qué gráficos, con qué símbolos, con qué flechitas vamos a utilizar o líneas, ¿ya? Y luego, obviamente, vamos a exponer, ¿cierto? Aquí nuestra plenaria somos nosotras, nomás, ustedes me van a exponer a mí, esa infografía. Lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer en el computador, pueden utilizar una aplicación si es que la conocen y saben hacerlo, o simplemente pueden hacerlo a mano, ¿cierto? En un cartel grande, le toman la foto y me la comparten ahí. O simplemente pueden hacerlo en un cartel grande, pegarlo en la pared y en el momento de la clase ustedes me lo van mostrando y lo van explicando. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para nuestra próxima clase. No sé si tiene alguna pregunta, duda. Profe, yo tengo una duda, pero no con la tarea, sino que aparte. Dígame. Por ejemplo, para o sea, ya nos quedan como las últimas semanas de las clases, ¿cierto? Quedan 4. Nos quedaría para entregar la infografía Sí. y algo más, porque la Mira, bitácora es para el otro ramo. de aquí en adelante, después de esto, vamos a seguir haciendo lecturas, obviamente, y hacer preguntas y respuestas, ¿cierto? Respecto de los textos que vamos a ir analizando o quizá de las mismas diapositivas de la clase, para profundizar digamos, la temática de la tarea, de la tarea de cada clase, ¿no? En el caso de ética. Y el certamen va a ser la bitácora de la cual hablamos inicialmente, que recoge todo el contenido. Ese certamen de esa bitácora es individual, ese es individual. Pero los trabajitos de respuesta a pregunta que vamos a hacer de aquí en adelante lo hacemos todo en grupo. ¿Ya? En caso de ética, en el caso del taller de ética. ¿Ya? Ya, entonces la lectura, la bitácora y la infografía nos quedaría. Exactamente, eso nos va. Ya. Muy bien. No sé si Joyce tiene alguna pregunta. La veo ahí, pero no sé. No, profe, estoy escuchando todo. Ya. ¿Y alcanzaste a escuchar la pregunta que te hice respecto de si tú crees que este ámbito de desarrollo personal y social tiene que ver con la ética, el desarrollo ético y moral de los niños? No la alcancé a escuchar. Se me cortó justo la comunicación ahí. Ok, entonces cuéntame si tú consideras si el ámbito de desarrollo personal y social, el implementarlo en aula, tiene que ver con formar ética y moralmente a los niños. Sí, tiene mucho que ver, igual como el dominio la pregunta que me hizo sobre el dominio, porque también entra ahí el respeto, la comunicación, la empatía, Muy bien, dentro de todo eso. perfecto. Porque a Entra veces todo uno se eso. va generando como el niño va creciendo y los valores que uno le va entregando como educador dentro de su aprendizaje. Súper bien, súper bien. Entonces, para que nunca se nos olvide que cuando están haciendo la planificación, mire las actitudes
¿Te acuerdas que vimos que las actitudes, los actos morales son parte de la formación? Entonces, por eso las actitudes son fundamental colocarlas. Y las actitudes, nosotras educadoras, ¿de dónde lo sacamos? Del ámbito de desarrollo personal y social. Esos objetivos son los que nos dan las actitudes para planificarlas dentro de el diseño curricular a implementar en aula. Bien, estimadas, entonces, hasta acá, para la próxima clase, nos queda que tenemos que tener la infografía. ¿Listo? Y recuerden que tenemos nosotras un equipo Teams donde está todo el material, todas las clases están ahí las van a encontrar. ¿Cómo se entra a ese equipo Teams? Les voy a compartir la pantalla otra vez para que ustedes se den cuenta cómo entrar. A ver, la pantalla, no quiero compartir, esta rebelde. Y aquí. A ver. Ya. Entonces, mire, ustedes están en su correo. Vamos a entrar al correo. Entrar nuevamente al correo. Entonces, ustedes entran a su correo, ya, ahí entraron, ¿cierto? Que es su correo punto estudiante arroba estudiante.bolivariana.cl, ¿cierto? Ese es el correo institucional que ustedes tienen, ya. Entonces, ustedes entraron al correo y se vienen aquí para los puntitos que los encuentran en la margen izquierda superior, estos puntitos, pinchan en esos puntitos y ustedes se dan cuenta aquí dice Outlook, OneDrive, Excel, OneNote, Teams. ¿Sí ven este monito que dice Teams? Ahí ustedes deben pinchar Teams. Y cuando uno pincha Teams, quédese con su correo institucional, yo a ustedes les envié la invitación hace ratito, ahí debe estar en su correo. Ahí se empieza, y otra vez me empieza a iniciar cuenta, por alguna razón está molestando. No, pero sí me va a abrir al tiro, pero la otra. A ver, vamos a entrar por acá. Cuando ustedes entran a Teams, les aparecen los equipos a los que ustedes pertenecen, ¿ya? Y el equipo al que ustedes pertenecen se llama Seminario de Tesis y Taller de Ética. Y ahí ustedes encuentran, aquí en general, publicaciones, archivos. Cuando ustedes entran a publicaciones, por ejemplo, de publicaciones que encuentran todas las clases. Miren, por ejemplo, aquí está, ¿qué están haciendo en este momento? Estamos en esta clase. Cuando entran a archivos, en archivos encuentran dos carpetas, materiales de clase y recordings. ¿Qué son recordings? Recordings son la grabación de las clases. Ahí está la grabación de todas las clases, están subidas, mírenlas. ¿Ya? Y también en esa misma, en esos mismos archivos, ustedes se encuentran fuera de las grabaciones, que son las recordings, materiales de clase. Materiales de clase, pinchan sobre materiales de clase y ahí van a encontrar, mire, las presentaciones de las clases, los programas de estudio de cada una de las clases, ¿ya? Y ya, por ejemplo, les subí acá un libro que tenemos que tener y estar trabajando todo el tiempo en seminario de tesis, que ustedes no sé si lo tienen de antes, pero si no lo tienen de antes, que el libro de metodología de la investigación ya está arriba. Entonces es importante que ustedes manejen este equipo. ¿Listo? Bueno. Esa es la forma de entrar al Teams. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se entra? Se entra por el correo institucional, ¿ya? Los punticos de la margen izquierda superior y a T-E-A-M-S. Ahí está todo el material. Yo también se los he mandado al WhatsApp, ¿cierto? Pero por si acaso, si se les perdió, si no lo encuentran, les toca subir y subir y subir, no lo encuentran. Ahí en el Teams está todo, lo de ética y lo de seminario de tesis. Y lo de ética en específico, porque para hacer el certamen de ética van a necesitar todas las presentaciones, todas las lecturas, y ahí están. ¿Listo? Bueno, los videos se los he mandado al WhatsApp, entonces es más fácil encontrarlos.
Chicas, nos vamos a un break de unos 10 minuticos aproximadamente. Entonces nos vemos nuevamente a las 10:30, 10:30, ¿ya? Casi Profe, 15. antes de que se vaya, la bitácora tiene que ser como de una plana o más. No, si la bitácora es un PPT, ¿ya? Es un Sí, PPT sí. y tiene que tener varias diapositivas, ¿de acuerdo? Yo ya despuesito les voy a compartir la pauta para que hagan bien esa bitácora, pero la bitácora es el recorrido por todas las clases. Tiene una Es como bitácora, es que la otra vez hicimos la bitácora, ¿se acuerda que también la hicimos en una clase de usted? Entonces yo tengo como un modelo. más o menos parecida a esa, claro, Ah, pero ya. va como un librito y cada diapositiva en el PPT va siendo como una página, más o menos. Ya, Sí, profe. bueno, Ya. ok, nos vemos entonces a las 30. ¿Listo? Ok. 10:30. Ok, bien.